La manera en que administramos lo poco o lo mucho que ganamos en cuanto a dinero dice mucho sobre la fe que profesamos. De hecho, si somos malos administradores, vamos a terminar ganándonos la reputación de ser irresponsables. Y para colmo, no la reputación, pero sí el hecho de que vamos a terminar siendo esclavos de nuestra negligencia. Canjearnos una imagen de personas irresponsables con nuestras deudas es absolutamente irreprochable. Pero ensuciar la fe que profesamos, eso es peor. Y me extiendo en decir delicado. Porque en este punto, si alguien dice, bueno, ya me canjeé esa reputación, y como escuché a alguien neciamente decir, otra raya más no le hace daño al tigre. No creo que sea ningún tigre, pero ponerle rayas al testimonio del cristianismo, eso sí es algo triste, trágico. Algunos encuentran alivio y se autojustifican diciendo que no tienen el dinero para pagar. Pero el estilo de vida que publican contradice lo que hablan. Porque, para colmo, ahora en sus redes sociales se ve cómo publican sus paseos, si es que no, sus viajes, sus visitas en restaurante. Tienen el tino o el desatino, juzguen ustedes, de poner, me encuentro en tal sitio, en tal restaurante. Están luciendo oro en su diario vestir, sus hijos en instituciones académicas honorosas y cosas parecidas. Dijeron que no tienen para pagar, pero con su estilo de vida lo contradicen. Lo que dicen con su estilo de vida es que no les da la gana pagar. Como antes dije, si esa es la imagen que quiere ganarse, pues es su asunto, pero eso dice muy mal sobre la fe que profesa. En el pasaje que hoy vamos a estudiar verán cómo los recolectores de impuestos increparon a Pedro, diciéndole, su maestro no paga las deudas. Era una acusación seria. Claro, ustedes sabrán o deducirán que era otra ocasión más para confabular o conspirar, para tender una trampa contra nuestro Señor. Sin embargo, para sorpresa de todos nosotros, nuestro Señor ordenó a Pedro que pagara dicho impuesto. Y de paso, por eso digo, para sorpresa de todos nosotros, le dio dinero además para pagar la deuda de Pedro, que sí era deudor. Me entristecería que alguno en este punto diga, si es primera vez que viene, mire cómo me tardé en entrar a una iglesia evangélica, al fin vine y lo primero que hacen es hablar de dinero. Antes de que se incomode, quiero decir esto. Si usted es responsable con sus deudas, no tendría en lo absoluto que esto incomodarle.
Si usted es irresponsable en la manera en cómo administra sus finanzas, tampoco es mi deseo que se incomode, más bien, aprovéchelo. Quizá el Señor pone gracia en mis labios y sabiduría en usted para empezar un plan y corregir sus finanzas. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Hay que pagar los impuestos. Vayan a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Temo que algunos se han acomodado en sus sillas al escuchar esto y están pensando, este tema no me importa. Si hubiera sabido, ni vengo. Capítulo 17. ¿Listos? Verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas, las 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tomalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tomalo y dáselo por mí y por ti. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor hable a nuestras vidas y que podamos crecer. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Empecemos aclarando. No quiero autojustificarme, pero sí dejarlo en claro. Ni el gobierno en turno, ni los anteriores, ni las autoridades municipales me han coaccionado para abordar esta temática. Peor aún, al igual que algunos de ustedes, ahora yo aprovecho para públicamente confesar que algunas tasas que nos imponen me desagradan sobremanera. Estoy abordando este tema porque está aquí, punto. También aclaro que bien podría ocupar este párrafo para hablar sobre el diezmo, pero no se me antoja. Pienso que ustedes son personas muy inteligentes, pueden sacar rápidamente costos de lo que puede significar el mantenimiento de una iglesia como esta, centro de retiros, varias iglesias filiales, colegio, más de 1,200 niños en los programas del CDI que se les da comida y qué sé yo más cosas. Bien haría si quisiera usar esto para hablar sobre el diezmo, pero no es el caso. Dije, no se me antoja. Lo que sí es muy cierto, para los que por primera vez vienen, es que nosotros estudiamos la Biblia verso por verso, libro por libro. El domingo que pasó llegamos hasta el verso 21. Hoy toca el verso 22. Y aun cuando algunos de ustedes quisieran haberme sugerido, sí, pastor, pero ese tema no es interesante, sáltelo. Eso es lo que toca. Y desde donde yo lo veo, es algo un poco más práctico, más sencillo. Mire, yo lo ejemplifico así. Yo quiero que mi hija, 11 años, estudie en un colegio en donde sus compañeros tengan por papás familias como la mía. ¿En qué sentido? Que estamos intentando buscar al Señor, que tenemos en común los principios bíblicos y con todos nuestros errores humanos, pero tenemos una meta en común.
y respetamos por sobre todo que este libro es la palabra de Dios. Así que como yo ansío eso, tengo que pagar la colegiatura. Así de simple. Si quiero vivir en una comunidad que satisfaga mis gustos, en donde haya un régimen de limpieza, de orden, de respeto a mi vecino, de horarios para fiestas, de uso de parqueos, etcétera, etcétera, tengo que pagar un régimen de condominio. Porque las demás comunidades que no pagan, sálvese quien pueda. Si yo deseo vivir en este país y me extiendo en cualquier otro, porque yo todavía no conozco el país en donde no se paguen impuestos, tengo que pagar. Y finalmente, con ejemplocito, si quiero ser parte de una iglesia como esta, por Dios, tengo que pagar mis diezmos. Si no, ¿cómo se sostiene? Y por eso dije antes, sencillo, lógico, práctico, pero los que se administran mal, ni les parece lógico ni práctico. Ellos siempre tienen una palabra para juzgar, para criticar, que anuncia son pésimos administradores. Y en lugar de dar un paso para la corrección, intentan quitarle méritos a la organización, al gobierno, al departamento donde trabajan, qué sé yo. Pero en fin, si esto está claro, entonces vayamos al contexto histórico, las 2 dracmas. Este era un impuesto que Roma consentía a los judíos. Se ocupaba para el mantenimiento del templo. Y claro, a Roma le importaba un comino la religión de los judíos, pero en una concesión política para no desembolsar del tesoro de Roma, permitían que los judíos recolectaran el impuesto. Una especie de subsidio gubernamental. Estoy sonriendo porque era toda una pantomima, desde luego. Pero funcionaba. Y estas 2 dracmas ascendían a, en términos más asimilables, 2 días de salario para un jornalero promedio. No sé, he estado buscando y no estoy seguro si se pagaba mensualmente o se pagaba trimestral o periódicamente. Pero en fin, era inconcebible que nuestro Señor, que se autoproclamó el Mesías príncipe, diera una imagen de no pagar impuestos. Y sus detractores querían aprovecharse para tenderle otra trampa. Nuestro Señor, antes de pagar los impuestos, le hizo la siguiente pregunta a Pedro, no a los colectores. Mira, y los reyes sobre quién tasan sus impuestos, sobre sus hijos o sobre los que no son sus hijos. De inmediato Pedro dice, claro está que a los extraños, a sus hijos, ¿cómo les va a cobrar? Ciertamente. Ellos pertenecen a la familia real, ellos son el linaje, están exentos de dicho impuesto. Pues yo estoy exento.
Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, tira un anzuelo, sacas el primer pez, le abrís la boca y ahí hay dinero para pagar lo que me están imponiendo y de paso tu deuda. No preguntes si están haciendo bien o mal con ese dinero, si es justo o no, si yo soy sujeto de ese impuesto o no, pues paga igual. No hay que ofenderlos. Y de esta historia es que se derivan algunas enseñanzas que yo debo aprender, quizás algunos de ustedes conmigo. Empecemos por un dato curioso. ¿Saben que de los 4 evangelios, el único que narra este acontecimiento es Mateo? Y les pregunto, ¿por qué creen que los otros 3 lo pasan por alto? Hermano, porque Mateo fue un publicano. Toda su vida se dedicó a recaudar impuestos. Así que cuando de impuestos se habla, aquí estoy. ¿Cómo lo voy a pasar por alto? ¿Cómo no mencionarlo? Debió decir Mateo. Aún más, me imagino, cada vez que veo el rostro en la historia, en mi imaginación, desde luego de los discípulos, me traslado a los personajes que buscó el productor de la serie Chosen. Y como en esa serie Mateo es una especie de autista, no dejo de pensar en su mirada inquisitiva y queriendo, ¿qué va a decir el Señor? ¿Va a pagar esto o lo va a pasar por alto? Bueno, fue el único milagro que nuestro Señor realizó para suplir sus propias necesidades. Al menos el único registrado en favor suyo, hasta donde yo he leído. Es que, tomen en cuenta, Satanás intentó seducirlo una y otra vez para que nuestro Señor usara sus poderes para favorecerse a sí mismo. Nuestro Señor siempre se negó. Y al verlo aquí, llegó a la conclusión, no, en realidad nuestro Señor no obró este milagro en favor de sí mismo. En realidad lo hizo en primer lugar para no ofender a los recolectores y a su entorno. Y ya verán a quién más quería favorecer. Bueno, hago un paréntesis aquí para decirme a mi propia vida que mal estaría entonces que yo como seguidor de Cristo, yo como autoproclamado cristiano, use mi libertad en Cristo sin pensar en los demás. Y que yo diga que cada quien piense lo que dé la gana. No puedo hacer eso. Mi pensamiento como seguidor de mi Señor tendría que ser que yo debo tener cuidado de no ofender a los demás. Ahora, si se ofenden porque estoy haciendo lo que la Biblia dice que debo hacer, ese es problema de ellos. Pero en este caso, el no hacer eso es ofenderlos, así que lo hago. Y para ilustrar bien lo que acabo de decir, diré una nota trágica a mi gusto de la iglesia evangélica, vergonzosa. Hace 30 y un poco más de años, hacer negocios con evangélicos en este país, en esta ciudad, estoy hablando de lo que yo puedo dar fe, era amistoso, era recomendable. Era un buen negocio. Es que las personas sentían comodidad de hacer negocios con personas evangélicas porque tenían una reputación de ser personas honestas, personas responsables y personas de honor.
trágica y vergonzosamente, hoy es todo lo contrario. Hacer negocios con personas evangélicas, cuidado. Porque algunos, que espero no sean muchos, pero esos pocos son suficientes para hacer ruido, han dejado el testimonio de los evangélicos como personas que no pagan sus deudas, como personas deshonestas, personas sin palabra y sin honor. Y tristemente así nos tildan. ¿Sabe que incluso hay bancos que no hacen negocios con iglesias evangélicas? No podemos firmar contratos. En sus políticas, no, la iglesia evangélica, aún una como esta, es decir, oficialmente legalizada por el gobierno, no es objeto de crédito en algunas de esas instituciones. ¿Por qué? Estamos mal calificados. ¡Qué vergüenza! Pero esa es la verdad. Ahora, quiera Dios que ese no sea el caso de ninguno de ustedes. Y si ese es el caso, quiera Dios que esto sirva para que nosotros hagamos un alto. Pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a los que debemos. Hagamos un plan de pago. Intentemos dejar el testimonio del Evangelio no tan manchado como ahora lo tenemos. Este es el único milagro también, hasta donde yo he leído, que nuestro Señor obró en relación con el dinero. ¿Estaba eso mal? No, pudo haber hecho miles o quizás sí los hizo. Lo que pasa es que no están registrados. No sé, me estoy refiriendo que si nuestro Señor hubiese venido en nuestra época, fíjese cuando en los cultos de oración, aquí mismo nosotros cada media semana repartimos los grupos, decimos sanidad por un lado, los de quieren oración por la familia en otro grupo y los que quieren milagros financieros en otro grupo. Entonces, si nuestro Señor viniera en estos días, como en esa época, o si se hubiese encarnado en Cristo en estos días, hombre, estoy seguro que habría hecho muchos milagros de dinero. Y eso me lleva a pensar que los hizo en aquel entonces. ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido milagros así? Yo, varios. Esta iglesia ni se imagina. Como simple ejemplo les cito. Saben de que la extensión de terreno que ocupa la iglesia acá, la central, es una manzana, un poquito más, poquito menos, en el centro de la ciudad. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto costó? Es un milagro. Cuando lo compramos y al crédito, estaba siendo embargada. Esta manzana, la que sigue y la que está atrás, eran 3 manzanas de una fábrica de la familia Mullins. Ya habían sido embargadas. Entonces estaban negociando en el banco pagarlas en dación. Así se llama la figura financiera legal. Y mientras la pagaban o la entregaban como dación, uno de los gerentes del banco, que se congrega en la iglesia, me llamó y pastor, ese es el momento. Y le dije, ¿de dónde? Usted venga y ofrezca. ¿Qué vamos a ofrecer? Ofrezca parte de la deuda y le financiamos lo demás. Si yo les dijera detalles, ustedes dirían, wow, es un milagro. Y yo lo grito a voz en cuello, fue un milagro. Bueno, ¿cuántos favores de esos ha obrado el Señor? Ni idea.
que los debió realizar en ese entonces también ni idea. Pero que hayan quedado registrados en la historia, hasta donde yo me doy cuenta, este es el único. Quizás hay otro por ahí. ¿Estaba mal? No. Nuestro Señor quería que quedara bien en claro que su gloria, que su iglesia no se fundamenta en el dinero. Que cierto es que para mantener una organización como esta, en un país como este se necesita dinero, no significa que para mantener la iglesia de Cristo se necesite dinero. ¿Quieren la prueba fehaciente? Se dice que China es el país en donde hay más cantidad de cristianos y en donde hay más avivamiento hoy por hoy en la iglesia de Cristo. Pero no hay un tan solo edificio. No hay una organización formal, porque la iglesia de Cristo no depende de eso. Estoy extendiéndome en el punto para insistir en que el dinero no nos salva ni deja de salvarnos. Pero aquellos que ya somos salvos, tenemos la responsabilidad por la fe que profesamos de ser responsables con nuestras deudas. Que el ser irresponsables no solo grita mal de nuestra profesión, deja la duda de la genuinidad de nuestra fe. Ahora, les dije hace unos minutos que nuestro Señor lo hizo para no ofender a otros, pero también para enseñar a un segundo, y ese segundo es Pedro. Les diré por qué. Mire cómo apareció el dinero. Y yo les pregunto, nuestro Señor podía decirle a Pedro, Pedro, debajo de esa piedra vas a encontrar un tesoro, levantá y pagá. ¿Pudo suceder eso? Sí. Es dueño del oro y la plata. Imagínense, le dijo que lo fuera a sacar de la boca de un pez, eso era más difícil. Incluso hasta pudo haber hecho como hacen los magos hoy día, que le tocan la oreja a alguien y ¡pum!, sale una moneda. Pero no, le dijo puntualmente, Pedro, ve al mar, usás anzuelo y el primer pescado que tengas le abrís la boca y ahí está. Esto me hace imaginar a Pedro todo lo que debió pensar. Tengo meses de no acercarme allí por la compañía pesquera. Yo no soy un pescador de anzuelo. Yo soy un experto marinero que usa las redes. Pero no, el Señor quiere que vaya ahí a la orilla, que todos me vean, porque todos me conocen ahí, y que me busque de una rama seca, una caña, y le preste a uno de los artesanos, mira, préstame un anzuelo, y busque ahí, que me vean escarbando en la tierra para sacar una lombriz y tirarla. ¿Se imaginan lo que van a decir de mí? Pobre Pedro, lo que le toca ahora. Pero eso era exactamente lo que el Señor quería. ¿Fue la única vez que favoreció a Pedro? No. A Pedro le favoreció cantidad de veces. Mire, sanó a la suegra. Le ayudó en la pesca milagrosa. ¿Recuerdan ese evento? Le habilitó para caminar sobre el agua. Sanó la oreja de Malco. Los libró de ir a parar a la cárcel. Porque de eso no hubiera salido por herir a
un guardia, y si era romano, peor. Y ahora le va a pagar los impuestos. Con razón, en una de sus cartas, tiempo después, Pedro escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro está diciendo: mi Señor tuvo cuidado hasta de mis deudas. Yo puedo descansar en Él. Y eso es lo que Pedro tenía que aprender al hacer algo responsable. ¿Qué era responsable? Dar un paso de sí mismo, un poco de esfuerzo, ir al mar, trabajar un poco y sacar de ese pez para pagar los impuestos. Bueno, entonces ahora entiendo que esa adversidad que yo estoy viviendo, cualquiera sea, el Señor me está enseñando algo. Y que toda mi responsabilidad financiera del pasado también es un grito de advertencia. Porque me lleva hasta este punto en donde el Señor me dice que debo seguir sus instrucciones y debo ser responsable con mis deudas. Debo pedir al regresar esta noche a casa perdón de rodillas a mi Señor por mi forma irresponsable de administrarme. Segundo, debo tomar el teléfono, si es que puedo, para disculpar a quien he ofendido y decirle: por favor, dame tiempo, te voy a pagar. No sé cómo, no quiero caer en otra mentira, en otro error. Solo quiero decirte que no estoy orgulloso con mi error y que voy a ponerme a cuentas. Lamentablemente hay algunos que hacen todo lo contrario. Vamos al médico y el médico nos dice: mire, va a tomar esto y va a dejar de tomar esto. Va a hacer esto y no va a volver a hacer aquello otro. Le pagamos la consulta. Hicimos fila para ir a escuchar sus consejos y recibir sus recetas. Salimos de ahí y no hacemos nada de lo que dijo. Y mañana todavía vamos a refunfuñar. ¿Y por qué me siento mal? Pues ese médico no sabe lo que hace. Por Dios, no le hizo caso en nada. Yo no le estoy pidiendo que esta noche me haga caso a mí. Yo le estoy diciendo que usted y yo le debemos hacer caso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está diciendo que debemos ser responsables. Y que al salir de aquí debemos ponernos a cuentas. Durante meses o durante años, algunos han hecho las cosas a su manera, como les ha dado la gana. Les pregunto, ¿les ha ido bien? Si usted me dice: sí, pastor, entonces yo le digo: siga como va. Si usted responde: no, siento que hay cosas que no han funcionado bien, siento que he puesto dinero en un saco roto. No se necesita entonces ser inteligente para decirle y decirme que hay que hacer cambios. Y ya hemos visto esta noche algunos cambios que tenemos que hacer. Espero que el Señor haya tocado su corazón y que usted y yo vayamos al mar, busquemos una caña para pescar, saquemos la carnada, pongamos el anzuelo y confiemos en que Dios va a obrar el milagro. Vamos a orar.